propia calificación a las instituciones o relaciones jurídicas. O sea, ¿qué vamos a calificar? ¿Las instituciones jurídicas o las relaciones jurídicas? Eso es lo que se califica, ¿verdad? ¿Y a qué va a corresponder? ¿A qué grupo de leyes? Si va a ser territorial, si va a ser personal, si va a ser voluntaria. Lo vamos a ubicar en esos 3 grupos de leyes. Por eso es que dice el artículo 6, en todos los casos no previstos por este código, cada uno de los estados contratantes aplicará su propia calificación a las instituciones o relaciones jurídicas que hayan de corresponder a los grupos, ¿verdad?, de leyes mencionados en el artículo 3, que a ver, lo leímos, el artículo 3, que es muy importante. Esa es la teoría de las calificaciones. Pero también nuestra legislación tiene, ¿verdad?, el artículo 25 de la ley del organismo judicial. Calificación. La calificación de la naturaleza de la institución o relación jurídica, otra vez bien, ¿qué se califica? La institución jurídica o la relación jurídica. Se efectuará de acuerdo a la ley del lugar en que se juzgue. Teoría de las calificaciones. Aquí nos dice, ¿verdad?, esta teoría fue formulada, ¿verdad?, desde hace tiempo. Esta materia, la palabra calificación, la entendemos en sentido jurídico como de tipificar, ¿verdad?, la situación, la ubicar, ¿verdad?, determinar la naturaleza jurídica de la institución o de la relación jurídica. Se funda, dice, en que la forma como se aprecie una relación jurídica es esencial para la solución de los conflictos. Esta teoría de calificaciones también nos viene a dar por sentado lo que yo siempre les he hablado, la relatividad del derecho. Va a depender en la forma, cómo se aprecie. ¿Y cómo hacer esa forma de que se aprecie? ¿A qué va a corresponder? Al lugar en que se califique la misma. Como les digo, para unos el matrimonio es un contrato de carácter civil. Ahí lo calificarán, pues, en el lugar donde se juzgue. ¿Ah? Para nosotros es una institución. Y eso nos va a dar resultados muy diferentes a ustedes. Entonces dice, Partan, dice, aportó una solución que hoy en día es aceptada universalmente. Consiste en que la calificación es obra intelectual del juzgador. Cuando hay ese problema, ¿verdad?, el que juzga es la obra intelectual, va a determinar, ¿verdad?, qué es. Este recibe su jurisdicción de leyes internas de su propio estado, ¿verdad?, y no puede acudir a leyes extrañas, no va a acudir a juez de otro país, ¿verdad?, para calificar, no, tiene que calificar conforme a su propia ley. Dice el doctor Leros que el artículo 3, ¿verdad?, que ya lo leímos, y el 6, que ya lo leímos también ahorita, del Código de Derecho de Privado, y nosotros en nuestro artículo 25 de la Ley del Órgano Judicial. Ahí tenemos lo que es la teoría de las calificaciones. Apunta aquí el doctor Larios, crítica, dice. La crítica más fuerte que a esta teoría se le ha hecho es que no es práctica, que es muy complicada intelectualmente y que en resumidas cuentas solamente sirve para la existencia jurídica a la lex fori, ¿verdad? Porque es el juzgador el que va, el lugar, ¿verdad?, del juzgador donde se califique. Pero sí es importante y existe, de hecho existe, tiene aplicación, ¿verdad? También tenemos otro principio muy importante, que es la teoría del reenvío. ¿Sí? Reenvío o regreso. Ustedes ya se han dado cuenta, o ya pueden haberse imaginado, ¿verdad?,
que a lo largo de esto va a haber una especie como de ping-pong, ¿verdad? Yo envío el caso para un país, perdón, y ese país lo recibe, pero no lo resuelve, posiblemente lo regrese o lo envía a otro país. Esa es la teoría del reenvío. Dice, el problema radica en establecer si cuando una regla de derecho interno envía al derecho de otro país, lo envía, y esta se dirige al derecho sustantivo de dicho país o a sus normas de derecho internacional privado. Es cuando se atiende lo segundo que surge o puede surgir el problema del reenvío. Consiste en que la ley de un Estado, ese es el reenvío, ¿eh? Consiste en que la ley de un Estado estipula que en un caso determinado debe aplicarse una ley extranjera y esta a su vez envía regreso a la primera. Pero puede ser un circuito diferente, ¿verdad? Pero la cuestión es que se mueven, ¿verdad? Los casos de un país a otro. Y aquí nos pone un ejemplo, el caso Forgo, este es importante, ¿verdad? Porque dice, nos habla aquí de una persona de nacionalidad alemana, ¿verdad? Él muy pequeño fue llevado a Francia, desde pequeño, póngale 5, 4 años, fue llevado a Francia. Ahí era entonces su domicilio, ¿verdad? Porque ahí vivió toda la vida. Fue llevado a Francia y muere en Francia y deja una buena fortuna compuesta de bienes muebles. Muebles. Ahí se pinca el problema, ¿verdad? Otro problema es que, otro dato, no problema, otro dato es que Forgo, estos son casos reales, fíjense. Forgo tenía únicamente parientes colaterales. Colaterales. Entonces hay 2 datos, ¿verdad? 3, 4 datos. Nacionalidad, domicilio, la fortuna, el fallecimiento y los parientes. Ahí está el problema, ¿verdad? Muere en Francia. Muere en Francia. La ley francesa dice que en caso, ¿verdad?, la persona deje únicamente bienes muebles, los parientes colaterales no tienen derecho a reclamar. Y la ley francesa, la ley alemana, dice que en esos casos, de donde él era alemán, ¿verdad?, en esos casos dice la ley alemana que aunque ha dejado bienes muebles y tenga únicamente parientes colaterales, estos parientes colaterales sí pueden reclamar. Fíjense, qué problema, ¿verdad? Él es nacional de Alemania, domiciliado en Francia. Entonces aquí la cuestión va a depender dónde se presente la acción. Y la acción se fincó ante los tribunales franceses, que para la sucesión, fíjense, la sucesión, ¿verdad?, aplica la ley nacional del propietario. Acuérdense que hay mucho con la cuestión de nacionalidad. ¿Cuál sería la ley nacional ahí? La ley alemana. Entonces, lo remite a Alemania. La Alemania recibe el caso, una sucesión con bienes muebles, y dice la ley alemana que en los casos cuando la persona fallece y deja bienes muebles, ¿verdad?, en ese caso se aplica la ley del domicilio. ¿Qué sucede? Él está domiciliado en Francia, lo regresa a Francia. Francia conoce el caso
y los familiares no tuvieron derecho a suceder. Y todos los bienes de Forgo quedaron, ¿verdad?, al fisco francés. ¿Verdad? Quedó a favor del fisco francés. ¿Me vieron cómo cambia una situación ahí? Depende dónde, ¿verdad? Y todos los datos que se dieron, ¿verdad? La ley francesa aplica la ley de la nacionalidad para las sucesiones. Y la ley alemana, ¿verdad?, que es nacional, ¿verdad?, de Forgo, aplica la ley del domicilio para las sucesiones. Entonces lo regresa nuevamente a Francia. Ese es el reenvío, ¿se dan cuenta? Ese es el famoso caso Forgo, es un caso muy... Pero Guatemala también tiene un caso importante a nivel internacional, caso sobre nacionalidad, el caso Noteum, estudiado también, ¿verdad?, en la doctrina internacional privada, el caso Noteum, Guatemala versus Liechtenstein. Bueno, pues aquí va a ver el caso Zulier, ¿verdad? Dice, se trata de una sucesión mueble de un estadounidense, ¿verdad?, quien tenía su domicilio de hecho en Francia y su domicilio de derecho en los Estados Unidos. ¿Dónde muere Zulier? Muere en Francia, ¿va? Y era su domicilio de hecho. La ley francesa regula la sucesión mueble de acuerdo a la ley de domicilio de origen. ¿Sí? Murió en Francia. ¿Su domicilio de origen cuál era? Los Estados Unidos, ¿verdad? Pero esta ley, ¿verdad?, de Estados Unidos sostiene que la sucesión se rige por la ley del domicilio de hecho del causante. Ellos calificaron, ¿verdad? ¿Cómo? No sé, pero ellos calificaron que el domicilio de este señor en Francia era de hecho. Y Francia tenía que conocer, ¿verdad? Como ven, ahí. Entonces, el reenvío tiene 3 grados. Del primero al tercer grado. El primer grado solo intervienen 2 países. ¿Ah? Se finge en el primero, lo pasa al segundo y el segundo lo regresa al tercero, al primer país, ¿verdad? Aquí se habla de un danés, ¿verdad? Obviamente de Dinamarca, ¿verdad? Tiene su nacionalidad danesa con domicilio en Alemania. ¿Verdad? Dice que si se finca en Alemania, se aplica la ley de la nacionalidad. ¿Y él de dónde es? ¿Ah? Se finca en Alemania y lo traslada a Dinamarca. Pero Dinamarca dice que para estos casos aplica la ley del domicilio. ¿Y cuál es su domicilio? Alemania. Y lo regresa nuevamente a Alemania. Es el de primer grado, ¿verdad? Ahí el circuito es con 2 estados. El reenvío de segundo grado ya involucra un tercer país. Ya involucra un tercer país. El primero solo son 2, ¿verdad? Y se hace el circuito pues en 2 países. El segundo ya aplica, ya hay un tercer estado, ¿verdad? Aquí se trata de un suizo, una persona de nacionalidad suiza que fallece en el Reino Unido. Pero él está domiciliado en Francia. Es suizo, está domiciliado en Francia. Es suizo. Está domiciliado en Francia, pero fallece en Londres, ¿verdad?, en el Reino Unido. Aquí ya hay 3 estados, como ustedes ven: Suiza, Inglaterra y Francia.
fallece en Londres y dice Londres, bueno, el derecho internacional privado del Reino Unido dice que es competente para las sucesiones el del domicilio del causante. Dice, nosotros no podemos conocer, declara incompetente y lo traslada al domicilio del causante. Y lo traslada a Francia, que es el domicilio. Pero Francia dice, es el domicilio de origen o de la nacionalidad del causante el que conoce. Entonces lo traslada a su lugar de origen, que es Suiza. ¿Ve? 3 países intervienen ahí. Entonces ya Suiza conoce. ¿No? Fallece en Londres, Londres dice la ley de domicilio, y Francia dice, no, es la ley de la nacionalidad, ¿no? Y regresa a Suiza. Ese es el reenvío de segundo grado. Pero existe todavía otro, fíjense, que se llama el reenvío de tercer grado. Más complicado aún, ¿verdad? Ahora también se llama indefinido porque se arma un circuito vicioso. Un circuito jurídico que es un círculo vicioso, ¿verdad? Donde no se sabe dónde termina. Y aquí dice el doctor Larios, se produce cuando son varias las legislaciones que se declaran incompetentes, siendo imposible determinar qué disposición de orden interno debe aplicarse a la relación jurídica en definitiva. También se le denomina reenvío sucesivo, indefinido o sucesivo. Y nos da un ejemplo. Dice, este es un argentino que quiere, pongámosle, contratar. ¿Va? En lugar de Bélgica, pongámosle Francia. Quiere contratar en Francia. Pero se trata de determinar su capacidad jurídica. ¿Es capaz o no? Francia dice que para determinar la capacidad de las personas se aplica la ley de la nacionalidad. Bueno, ustedes quieren saber si él es capaz a su ley de la nacionalidad. Pero Argentina, como país americano que es, dice no. Para el estado y capacidad de las personas se atiende a la ley del domicilio. Y este señor está domiciliado en los Estados Unidos de América. Y van a Estados Unidos, ¿ven? Que la ley del domicilio, y los Estados Unidos dicen, para el estado de la capacidad, para contratar, que es lo que se trata de determinar, ¿verdad? Debe regirse por la ley del lugar de la celebración. Fíjense, cambia sus reglas, ¿verdad? ¿Y cuál es el lugar de la celebración? Francia. Entonces Francia dice, bueno, si hay que determinar su capacidad, su ley nacional, Argentina, y van a Argentina. Si ustedes tratan su ley de determinar su capacidad, vayan a la ley del domicilio, Estados Unidos. Y Estados Unidos dice, para esa de capacidad, para contratar, ¿verdad? Atiéndase a la ley del lugar de la celebración del acto. ¿Bien? Y ahí está el circuito. ¿Dónde se sale ese circuito? Pues se llama indefinido o sucesivo. Porque entonces se forma un circuito, un círculo vicioso. Y ese ha dado problemas. Ahora se está estudiando una fórmula para terminar esto, pues, porque ¿dónde termina? Si vuelve a caer y vuelve a remitir, vuelve a caer y vuelve a remitirlo, ¿y dónde? ¿Verdad? Entonces ahora están haciendo una nueva corriente, no está sentada aún, pero se las digo, que dice que termina ahí, ¿verdad? Al que de primero llegue en segunda oportunidad el expediente. ¿Ah?
Cuando hace el circuito y le regresa otro por segunda vez, ¿ah? Y es el primero del circuito que lo recibe por segunda vez, él va a resolver. Esa es la fórmula que se está acuñando hoy para darle término a esto, porque no tiene fin. No puede terminarse. Pero acuérdense ustedes que la justicia no puede quedarse abandonada, ¿verdad? Entonces esta es la nueva corriente que se está acuñando. Al que de primero llegue en segunda oportunidad, ¿ah? Ese expediente, él ya puede resolver porque ha dado la vuelta, pues, ¿verdad? Ya te dijeron, no, entonces resuelvo, ¿verdad? Pues sería una como excepción a la regla. Pues ahí se están poniendo de acuerdo en ese término para darle fin a este circuito indefinido que se arma, porque casi es imposible, ¿verdad? Encontrarle fin. La teoría del orden público ya la hemos visto, ahora la hemos leído muchas veces, ¿verdad? Que es muy importante para la seguridad de los estados, ¿verdad? De su sociedad. Dice, las leyes de orden público interno no excluyen la convalidación de ciertos actos realizados o derechos adquiridos de acuerdo con normas pertenecientes a otros ordenamientos jurídicos positivos, siempre y cuando estos no se refieran sino a aspectos formales y no lesionen contenidos esenciales de una institución. Ahí. Pero si el Estado considera que hay peligro y todo, no lo va a aplicar. Las leyes de orden público internacional o externas se dividen a su vez según en universales, cuasi universales, particulares, ¿verdad? Por ejemplo, las primeras serían las universales, serían aquellas que se encuentran contenidas en todos los ordenamientos jurídicos, debido a su aspecto moral. Por ejemplo, contraer matrimonio en línea recta o entre hermanos. Esos, hay unos poderes, pero bueno, sí hay bastantes, ¿verdad? Pero tal vez la esclavitud, pero la esclavitud de hecho existe, jóvenes, aún hoy en el mundo. Con niños, con mujeres y también con hombres, o con adolescentes. Hoy por hoy. Es un tema grandísimo. Incluso dicen que la zafra dominicana que van a trabajar los haitianos también es esclavitud. Trabajan en unas condiciones miserables, ¿verdad? Se supone que no tendría que ser en ninguno, ¿eh? Es de valor universal esa ley. La cuasi universal, aquellas que se encuentran en casi todas las legislaciones. Por ejemplo, la permisión del divorcio, ¿verdad? No todo lo, ¿verdad? La prohibición del juego, ¿no? Tampoco, pero sí son algunos, pero no todos. Y la última dice aquellas que pertenecen a cada legislación y son variables. Por ejemplo, tipo y monto de interés legal, prohibición y venta de consumo de bebidas alcohólicas, maneras de vestir. Ustedes se dan cuenta, los musulmanes, ¿verdad? Las musulmanas. Hay unos que ni los ojos pueden enseñar. Esas son ya particulares de determinados países. ¿Verdad? Y dice, podemos concluir, dice, resumiendo la doctrina, diciendo que una ley extranjera es aplicable en un Estado extranjero según las circunstancias y las disposiciones de derecho internacional privado. Fíjense, muy particular, ¿verdad? Muy relativo, ¿verdad? Siempre que la misma no viole las leyes de orden público establecidas por el Estado en cuestión, ¿verdad? Ese lo hemos visto.
También tenemos lo que es teoría del fraude de ley o fraude a la ley. Esta teoría consiste en eludir la aplicación de la ley que normalmente es competente para regir una relación jurídica, buscando someterse a la aplicación de otra. Esto fue lo que pasó, por ejemplo, este caso que les digo de Nottebohm, que es un caso de nacionalidad, pero dentro de ella también está fraude de ley. A grandes rasgos, la Segunda Guerra Mundial, capitula Alemania y en el mundo se decreta una sanción contra los súbditos alemanes. En Guatemala había una familia Nottebohm que había venido a finales del siglo XIX y a principios del XX. Traían un niño como de 5 años y se fincaron acá. Hicieron una gran fortuna en Guatemala y quedó al frente el Federico Nottebohm. Fíjense, de 40, 35 años y no pidieron la nacionalidad guatemalteca. Tal vez era muy poco Guatemala, pero ellos, ¿verdad?, que no quisieron pedir la nacionalidad, tenían todos los requisitos para poder hacerlo. No lo hicieron. Cuando iba a caer esto, este señor Federico Nottebohm corre al Principado de Liechtenstein y adquiere su nacionalidad. Hay fraude de ley, ¿no creen ustedes? Se está extrayendo de un ordenamiento legal, de una circunstancia, sometiéndose a otra que le conviene. Como le decía también, aquellos viajes de divorcio, ¿verdad? Los viajes de divorcio en Argentina, como les contaba, no existía el divorcio, ya lo acepta la legislación. Salían de paseo y regresaban divorciados, ¿verdad? Le llamaban los viajes de divorcio. Por ejemplo, nuestra ley del orden judicial, en su artículo 4, tiene algo sobre fraude de ley, pero a nivel interno. Pero ese es un ejemplo. El segundo párrafo dice: los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigue un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él, se consideran ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir. ¿Ven? Este encierra el principio en sí, ¿verdad? Ahora, lo difícil, dice, en esta teoría de fraude de ley, es que esa voluntad es interna. Es un acto volitivo. ¿Y cómo podemos medir nosotros esa intención? A quienes no la aceptan. ¿Sí? Incluso a quienes no aceptan este principio. Porque dicen que ¿cómo puede? Una vez tengan la posibilidad de hacerlo, se puede hacer, pues, ¿verdad? Una sean las circunstancias jurídicas para hacerlo, es dable hacerlo, ¿verdad? Pero Guatemala no ya, como en la ley de lo mismo judicial nos lo dice, ¿verdad? Nos habla del fraude de ley en su artículo 4, párrafo 2. También en el aspecto de servicio militar, ¿verdad? Muchas personas desertan a otro país para no prestar servicio militar. Más cuando va a haber guerra, y van a reclutar, ¿verdad? Es un problema. Pero este también, como ven, limita la aplicación de leyes extranjeras. Y ahí pues ponen unos ejemplos el doctor Lario, ¿verdad? Sería bueno que lo leyeran para que ustedes vayan ilustrándose, ¿verdad? Y hay otras limitaciones, dice limitaciones legales. Nos referimos a las limitaciones legales del derecho guatemalteco. Nuestra legislación limita o atenúa la aplicación de leyes extranjeras
con el fin de proteger la soberanía del Estado. Es que eso es importante, eso es más importante todavía, ¿verdad? La soberanía del Estado, las instituciones, los intereses de los nacionales, el orden público. Todo eso limita la aplicación de las extranjeras. Esto lo tenemos pues en el orden judicial, en el artículo 44, que lo hemos leído, ¿verdad? Del código, en otros códigos, el Código Procesal Civil, que van a mencionar aquí. Y ahí nos señala una serie de artículos, ¿verdad? Que pueden ustedes leer con ese criterio, ¿verdad? Las personas, dice, cada Estado contratante aplicará su propio derecho a la determinación de la nacionalidad de origen a cada Estado. El concepto de adquisición y pérdida del domicilio, bueno, todas esas cuestiones las señalan también, ¿verdad? Porque el domicilio no es el simple acto de estar. No, tiene, como ya les dije, sus tres elementos, ¿verdad? El temporal, el espacial y el intencional o volitivo, ¿verdad? Esos tres elementos deben estar presentes en la figura del domicilio. Si con uno de ellos que falte, ya no se podría reputar domicilio, ¿verdad? Pero también existe otro principio. El principio ahora es aparte, es aquí no hay limitación más, sino como aplicación de normas extranjeras. El principio del respeto internacional de los derechos adquiridos. Eso también lo tenemos en nuestra ley. Si ustedes lo leyeron, saben dónde está, ¿verdad? Que no dudo que se hayan ya pegado a estudiar. Vamos a leer primero el Código de Derecho Internacional Privado. Artículo 8. Dice, los derechos adquiridos al amparo de las reglas de este código tienen plena eficacia extraterritorial. Ahí está clarísimo, ¿verdad? En los estados contratantes, salvo que se opusieren a algunos de sus efectos o consecuencias una regla de orden público internacional. ¿Se dan cuenta? ¿Verdad? Y nosotros también lo tenemos en el artículo 26. Derechos adquiridos. Pero miren, aquí nuestra ley es bastante más clara. Dice, el estado y capacidad de la persona individual extranjera adquirida conforme a su ley personal será reconocido en Guatemala si no se opone al orden público. ¿Vieron qué interesante? Colegos en una región de la India, a los 5 años ya tienen capacidad para contraer matrimonio. Y de hecho se casan a los 5 años en una localidad de la India. ¿Será que si era un niño de ellos aquí a contraer matrimonio, lo contraríamos nosotros porque es su ley personal? Un derecho adquirido. ¿Se dan cuenta que entra también pues el sentido común, ¿verdad? En este derecho también entra mucho el sentido común. Y para nosotros sería inaudito eso, era un chiquillo de 5 años, un niñito pequeño, parvulito, ¿verdad? No vas a estar casando, pues. Ellos por X o Y razón harán sus rituales, ¿verdad? Y es un tipo de matrimonio muy especial, ¿verdad? Entonces, para nosotros se pondría al orden público que una persona tan pequeña, ¿no? Con tan poca edad, ya que a contraer matrimonio, qué responsabilidad, ¿no? Ustedes. Y como decían los compañeros, ¿verdad? Los matrimonios igualitarios, otra situación.
Bueno, entonces, por eso dice el Estado y la capacidad de las personas individual, extranjera, adquiridos, conforme a su ley personal, domicilio o nacionalidad. Ya lo vimos. Domicilio o nacionalidad, artículo 7 del Código de Derecho Internacional Privado. Será reconocido en Guatemala. ¿Se dan cuenta? Ahí esto es un claro ejemplo de aplicación de leyes extranjeras. Si no se opone al orden público. Miren todos los principios que tiene este artículo, ¿verdad? Y se mira tan insignificante, pero tiene un montón de principios ahí establecidos, ¿verdad? Condiciones de aplicación, dice el doctor Larios. ¿Qué condiciones hay para reconocer los derechos adquiridos? Uno, que se haya adquirido un derecho. Obviamente, ¿verdad? Que se haya adquirido un derecho. Dos, que dicho derecho haya sido adquirido de conformidad con una ley vigente. Es decir, que en su país tuvo que haber cumplido, observado todas las exigencias y requisitos que demanda esa ley. Entonces dice que haya sido adquirido de conformidad con la ley, ¿verdad? Vigente. Y sé que el respeto del mismo sea invocado. ¿Ah? Que el respeto del mismo sea invocado. ¿Ah? Yo soy mayor de edad. Yo soy casado. ¿Ven? Limitaciones. El principio aludido también reconoce ciertas limitaciones. ¿Cuál cree usted que es la principal limitación? Para todo lo que hemos visto acá. La principal limitación, el orden público, ¿verdad? Dice, también reconoce ciertas limitaciones. Uno, que no se lesione el orden público interno ni las buenas costumbres, a sabiendas de que la noción de orden público y buenas costumbres es una noción muy relativa. Muy relativa. Depende de la cultura, de la educación, de la sociedad, del clima, del sistema jurídico, de la religión, de las tradiciones, de tanto, ¿verdad? Etcétera, de cada estado. Que no exista imposibilidad material. Es decir, que el estado en donde se está presentando la cuestión contenga también disposición que tiendan a preservar el mencionado derecho a ese propósito. ¿Sí? Que el derecho invocado todavía se repute vigente en el país donde se adquirió. ¿Ah? Su importancia, dice, se extiende en primer lugar a la eficacia de sentencias extranjeras, a los efectos del divorcio, del matrimonio, tanto, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, su fundamento, dice, la seguridad jurídica, importantísimo el derecho internacional privado, la seguridad y la certeza jurídica, ¿verdad? B, la existencia de la comunidad internacional. C, la naturaleza cosmopolita de la persona humana. Y D, los medios altamente tecnificados, ¿verdad?, que existen en la sociedad. Mire, cuántos matrimonios, cuántos noviazgos han nacido a través del Internet. Y cuántos chasgos se han llevado también, ¿verdad? Que la persona no coincide con el modelo que vieron, ¿verdad? Hay un montón de problemas en el mundo por eso. Con ya cuestiones ya serias y todo. Bien, entonces, Guatemala también tiene su sistema, ¿verdad?, jurídico. Y dentro del sistema jurídico, ¿verdad? Tenemos también
nuestra porción, va nuestro espacio de derecho internacional privado. Es el derecho internacional privado guatemalteco. El que hace un bonito estudio es el licenciado Muñoz Meani, pero es como 70 años tendrá ese estudio, pero muy bien hecho, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice del derecho internacional privado guatemalteco? Tratamos en este punto, dice el doctor Larios, de exponer a grandes rasgos la localización del derecho internacional privado en nuestra propia legislación. No es por consiguiente un estudio exhaustivo, ya que este se irá llevando a cabo en todo el desarrollo, ¿verdad?, de este libro. ¿Cómo podríamos describir el derecho internacional privado guatemalteco? Muñoz Meani y sus colegas lo describen así. Dice, es el conjunto de principios aceptados por Guatemala a efecto de determinar la competencia legislativa de los estados en las relaciones jurídicas que puedan estar sometidas a más de una legislación. También podríamos describirlo como conjunto de normas contenidas en diferentes cuerpos legales diferentes, ¿sí? Diferentes, no solo en uno. En diferentes cuerpos legales guatemaltecos que tienen por objeto referir a la legislación y jurisdicción aplicable en caso de conflicto. ¿Dónde se encuentra?, pregunta él. Nuestro derecho internacional privado se encuentra diseminado en diferentes cuerpos legales. Podemos clasificarlo en dos grandes grupos: disposiciones internas y tratados internacionales, que sean bilaterales. Hay bastantes, ¿verdad? Tratados hay muchos. En las disposiciones internas, pues, aquí encontramos todas aquellas normas contenidas en las leyes internas, aquellas que proceden de un espíritu, la equidad y los principios generales de nuestro derecho, según afirma Muñoz Meani, son todas aquellas normas internas conocidas como normas de conflicto. Por su importancia, dichos cuerpos legales los catalogamos jerárquicamente en el siguiente orden. En el siguiente orden, la Constitución. Fíjense ustedes, ¿qué podríamos ver de la Constitución? ¿Creen ustedes que hay artículos que enfaticen en nuestra calidad de nacionales y también tengan consideración respecto a los extranjeros, que hagan referencia a ello? Por ejemplo, el artículo 4 habla de libertad e igualdad. En Guatemala, todos los seres humanos. Esta es una... ¿Qué naturaleza enorme es esta? En Guatemala, todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derecho. El hombre y la mujer, cualquiera sea su estado civil, tienen iguales oportunidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición. Los seres humanos deben guardar conducta. ¿Qué clase de norma es esta? De territorialidad. Muy bien, sí, correcto. La felicito. ¿Está poniendo atención? Es territorial, claro. Se aplica a todos, ¿ves? A todos. Este tiene, como ustedes ven, tienen inmerso un principio de derecho internacional privado, ¿verdad? El artículo 5. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíba. Esta regla no se aplica a los funcionarios públicos, ustedes ya saben por qué, ¿verdad? A excepción de ellos, todos, ¿verdad?, podemos hacer lo que la ley no nos prohíbe, ¿verdad? No está acatada, no está obligada a acatar órdenes ilegales, etcétera, ¿verdad? Como ustedes saben, muy importante. El derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Ahí no está diciendo solo guatemaltecos, está diciendo a todos, ¿verdad? El artículo 26, libertad de locomoción. Toda persona tiene libertad, ¿verdad?, de... El 27, derecho de asilo. Aquí ya entrar
Guatemala reconoce el derecho de asilo y lo otorga de acuerdo con las prácticas internacionales. Ya nos tira una ley internacional. ¿Se dan cuenta? El 36, que todos los que hemos encontrado ya. Libertad de religión. El ejercicio de todas las religiones es libre. Acuérdate que hay templos musulmanes, ¿no? Nadie los molesta, no como los templos principalmente católicos en Arabia. En los países musulmanes sufren, son perseguidos. Aquí no, aquí se les respeta, ¿verdad? El 42, derecho de autor, se reconoce el derecho de autor y del derecho de inventor. Los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento en acuerdo con la ley y los tratados internacionales. Derechos inherentes a la persona humana. 44. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente, son inherentes a la persona humana. Derechos humanos, ¿verdad? Condición jurídica de los extranjeros. Condición jurídica de los extranjeros, ¿verdad? Protección a la familia. Eso lo van a ver claro en el Código de Migración. ¿Cómo protege a la familia el Código de Migración? Y aquí, pues, de la Constitución nace esto. El Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia. Hasta títulos, miren, para ejercer una profesión, en el artículo 87, ¿verdad? Solo serán reconocidos en Guatemala, reconocidos, los grados, títulos y diplomas otorgados por las universidades legalmente autorizadas y organizadas para funcionar en el país, salvo lo dispuesto para tratados internacionales. La Universidad de San Carlos de Guatemala es la única facultada para resolver la incorporación, ahí es puro universidad privada, ¿no?, de profesionales egresados en universidades extranjeras. Es el artículo 87. Y cuando hablamos del trabajo, miren ustedes, no digamos, ¿verdad? 102, derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. Por ejemplo, tenemos la literal N de nene, preferencia a los trabajadores guatemaltecos sobre los extranjeros en igualdad de condiciones y en los porcentajes determinados por la ley. Bien, derecho internacional privado. Q, derecho de sindicalización libre de los trabajadores. Este derecho lo podrán ejercer sin discriminación alguna y sin estar sujetos a autorización previa, debiendo únicamente cumplir con llenar los requisitos, ¿verdad? Párrafo segundo. Solo los guatemaltecos por nacimiento podrán intervenir en la organización, dirección y asesoría de las entidades sindicales. Derecho internacional privado, ¿se dan cuenta? Ya buscando esta situación, el Estado participará en convenios y tratados internacionales o regionales que se refieran a asuntos de trabajo y que concedan a los trabajadores mejores y protecciones o condiciones. Como ven, está el derecho laboral, ¿verdad? Y eso también lo tenemos en el Código de Trabajo. 106, irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores susceptibles de ser superados, ¿verdad? Y aquí va a ser, para este fin el Estado formará y protegerá la negociación colectiva. Ya vimos que como los sindicatos, ¿verdad? En un convenio, bueno,
El artículo 113, derecho a adoptar empleados o cargos públicos. Miren, los guatemaltecos 113, tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos. No dicen toda persona, como decía antes, ¿verdad? No, los guatemaltecos. Que es claro, ¿verdad? En referirse a limitación, el 123, limitación de las franjas fronterizas. Solo los guatemaltecos de origen o las sociedades cuyos miembros tengan las mismas calidades podrán ser propietarios o poseedores de inmuebles situados, bueno, siendo inglés también el derecho internacional privado, ¿no? El 135, deberes y derechos cívicos. Son deberes y derechos de los guatemaltecos, 135, además de los consignados en otras normas de la Constitución y leyes de la República, los siguientes. Solo para los guatemaltecos. Servir y defender a la patria, cumplir y velar que se cumpla la Constitución, etcétera, ¿no? 135. Ya miren todos los que hemos localizado. Deberes y derechos políticos. Son derechos y deberes de los ciudadanos. El 137. Derecho de petición en materia política. ¿Quiénes tienen derecho a petición en materia política en Guatemala? El derecho de petición en materia política corresponde exclusivamente, dicen, exclusivamente a los guatemaltecos. Así miren, vamos desarrollando ahora la Constitución, ustedes van leyendo y van encontrando que hay otros artículos aquí, ¿verdad? Pero se da una muestra que se dan cuenta en la propia Constitución hay normas de derecho internacional privado o reglas de derecho internacional privado, ¿verdad? Valederas. Entonces, como ven, nuestra Constitución pues tiene el Código de Derecho Internacional Privado, no digamos, ¿verdad? Pero también tenemos en el Código tenemos la Ley de Nacionalidad, tenemos el Código de Migración. Estas son de derecho internacional privado, tienen muchas reglas de derecho internacional privado. Bueno, tenemos Ley de Nacionalidad, Código de Migración, el Código de Trabajo, extranjeros, ¿ah?, contratados para trabajar en Guatemala, y guatemaltecos contratados para trabajar en el extranjero, ¿verdad? Que debe ser en idioma español, se debe pagar en moneda nacional, todas las cuestiones, ¿verdad?, que defienden a los trabajadores. El Código Notariado, desde los requisitos habilitantes del notario, ser guatemalteco. Los contratos jurídicos deben elaborarse en idioma español. Documentos provenientes del extranjero. Ejercicio de notariado en el extranjero, que tenemos aquí en la ley de orden judicial. Entonces, ven que también estas leyes tienen una amplitud. Actuación notarial en el extranjero, ¿verdad? El artículo 43 de la ley de orden judicial. El artículo 10 que habla sobre el papel, ¿verdad?, que se utiliza para cuando hacemos estas cuestiones. El derecho civil, ¿verdad?, la capacidad, el domicilio, los contratos, las sucesiones. Todo esto también, como ustedes ven, tiene relación con el derecho internacional privado. El procesal civil, la excepción de arraigo, ¿verdad?, cuando un extranjero es el que demanda. Ejecución de sentencias extranjeras, Código Procesal Civil, por mencionarles algunas. Entonces, como ven, el derecho internacional privado, pues sí, está presente en nuestra legislación.
¿Mm? Y en el ámbito internacional, pues, pero ya, como ya forma ley interna, porque yo le dije es muy especial, ¿verdad? El Código de Derecho Internacional Privado. Ya en ley interna está contenida en un decreto, pero por su origen no es propiamente una ley ordinaria emanada del poder legislativo del Estado, sino es un convenio internacional. Incluso Guatemala no puede reformar ese código, lo puede ampliar en leyes internas, pero el propio documento en sí no lo puede reformar, ¿verdad? Y ya hablamos nosotros, cómo está formado, cuáles son sus sus reglas generales, contenían los ocho artículos iniciales, ¿verdad? Que contiene principios muy importantes del derecho internacional privado, el hermetismo al orden público, la igualdad civil, la seguridad política idéntica, las clases de normas existentes, las territoriales, las personales, las voluntarias, ¿sí? La teoría del principio de las calificaciones, la ley personal, los derechos adquiridos. Todos esos principios existen en esos 8 artículos que informan a todo el código en general, ¿verdad? De todo el código en general lo informan de principio a fin. Entonces dice, ¿qué principios? Bueno, ya vimos dónde está contenida. Ahora dice, ¿qué principios están en el derecho guatemalteco? Dice, al desarrollar el capítulo 4 denominamos bosquejo histórico, la formación de derecho privado, parece que lo vimos, ¿verdad? Son brevemente 4 de las 5 principales escuelas estatutarias, la italiana, la francesa de la primera época, la holandesa y la francesa de la segunda época, las cuales, según nuestro particular punto de vista, constituyen no el inicio del derecho privado, sino un estadio importantísimo en el desarrollo de esta rama del derecho, por cuanto que sería científico considerar que el derecho internacional privado es algo que surgió espontáneamente, ¿verdad? Sin que hubiera tenido todo un proceso de formación histórica. Ya lo vimos, ¿verdad? ¿A qué necesidades respondió su formación? ¿Verdad? Pero ¿qué reglas encontramos nosotros en el derecho, en nuestro derecho? Como que apuntaba en el capítulo 4 de este texto, las referidas escuelas estatutarias dieron un gran aporte al desarrollo del derecho internacional privado. La monumental obra doctrinal que aportaron sirvió de base para el desarrollo cualitativo de esta rama del derecho, legando a la ciencia del derecho principios que hasta hoy en día reconocemos. Por ejemplo, lex rei citae, ¿no? Esta póngale referida a los bienes. Referida a los bienes. Lex rei citae. ¿No? Esa es referida a los bienes. Sí. Dice acá, la distinción entre bienes muebles e inmuebles no la encontramos en el derecho romano y no es sino hasta bueno. Nuestra legislación vigente sigue la moderna doctrina dominante que considera que los bienes muebles e inmuebles se rigen por una sola ley, siendo esta la ley de la situación. O sea, la ley del Estado donde se encuentren los bienes. Fíjense, los muebles e inmuebles no es en atención al propietario, es en atención al lugar de su ubicación. ¿Verdad? Entonces eso lo tenemos en el artículo 105 del Código de Derecho Internacional Privado.
clasificación de los bienes. Los bienes, sea cual fuere su clase, están sometidos a la ley de su situación. Punto. ¿Verdad? Creemos en este artículo, para no enredarnos más. Aquí queda claro, ¿verdad?, cómo se contemplan los bienes en el ámbito internacional privado. Los bienes, sea cual fuere su clase, o sea, muebles o inmuebles, ¿verdad?, están sometidos a la ley de su situación. Y nuestra ley de norma judicial más claramente, ¿verdad?, pone hasta el término latín, ¿verdad?, lex rei citae, o lex rei cite, como se pronuncia, ¿verdad?, situación de los bienes. Los bienes se rigen de acuerdo a la ley del lugar de su ubicación, ¿verdad? Está acorde con el 105 del Código de Derecho Internacional Privado. El Código de Derecho Internacional Privado, ¿verdad? Pero hay otros principios, como el de locus regit actum. Locus regit actum. ¿Y eso qué es? ¿Verdad? Esto, como dijimos, el lex rei citae, relacionado con los bienes. Locus regit actum, relacionado con los actos jurídicos. Este principio nos dice que las formalidades extrínsecas de los actos y negocios jurídicos se rigen de acuerdo al lugar de su celebración. Si en ese lugar donde se celebró llenó todos los requisitos, es válido en todas partes. Igual de las formas y validez de los actos, lex loci celebraciones, las formas intrínsecas, o sea, formalidades de forma y formalidades de fondo, ¿verdad? Intrínseco es, ¿verdad?, íntimo, esencial, ¿verdad?, de fondo. Extrínseco es externo, ¿verdad?, de forma. De las formalidades de forma y fondo, ¿verdad?, serán de acuerdo a la ley del lugar. Pero dice, esta regla locus regit actum tiene sus excepciones. Deviene inaplicable, dice, cuando los documentos han sido otorgados ante los oficios de autoridad diplomática. Por ejemplo, ¿verdad?, nos encontramos en México, ¿verdad?, y dos guatemaltecos, y ahí nos ponemos de acuerdo que uno a otro le va a comprar un bien situado aquí en Guatemala, pues. Entonces van al consulado y de suerte el cónsul es abogado y notario activo, facciona el documento. Ahí no está siguiendo la ley, por ejemplo, de México, ¿verdad?, siguiendo la ley de aquí. Entonces ahí es inaplicable, ¿verdad?, la regla locus regit actum. Incluso nosotros tenemos, ¿verdad?, actuación notarial en el extranjero. Cuando nosotros actuamos en el extranjero y ante nosotros llegan con nacionales nuestros a traer un contrato, ¿qué hacemos? Con bienes, ¿no?, de aquí, es inaplicable esa regla. Incluso hay colegas que están allá, tienen allá sus notarías, fíjense. Y van nuestros connacionales, van con ellos y hacen sus contratos allá. Ahí no se aplica la regla locus regit actum, es inaplicable, hay excepción, ¿verdad? Dice, debidamente facultado para obtener ese contrato, cuando el notario del estado donde el documento deba surtir efectos. Está el caso del artículo 43, correcto, de la ley de norma judicial, que dice, ¿verdad?, cuando sean notarios, ¿verdad?, los funcionarios diplomáticos y cónsules guatemaltecos, cuando sean notarios, están también facultados, ¿verdad? La protocolización, bueno, eso tiene su serie, ustedes ya lo saben, pues ya creo que están en el último curso de notariado, ¿verdad?
la protocolización, la expedición del testimonio, etcétera. Y nuestro artículo 6 del Código Notariado que dicen, pueden también ejercer el notariado los cónsules o los agentes diplomáticos de la República acreditados y residentes en el exterior, que sean notarios hábiles. Dicen, cuando se trata de actos o contratos privados, en que la ley no declara forma específica para su otorgamiento, ¿verdad? Aquí es el 1256 del Código Civil, ¿verdad? Entonces puede ser la regla locus regnactum, puede ser, ¿verdad? Obligatoria, puede ser inaplicable y puede ser facultativa. La lex fori, esta se refiere al proceso judicial, ¿verdad? Todas las formas, ¿verdad? Del proceso se llevará conforme a la ley del lugar en donde se ejercite la acción. Dice, Derecho Procesal Internacional, Código de Derecho Internacional Privado. La ley de cada Estado contratante, artículo 314, determina la competencia de los tribunales, así como la organización y formas del enjuiciamiento, ¿verdad? Ningún Estado contratante organizará o mantendrá en su territorio tribunales especiales, ¿ah?, para los extranjeros. La competencia ratione loci se subordina en el orden de las relaciones internacionales a la ley del Estado contratante que la establece. Por favor, no busquen ese término. Ratione loci. Más o menos, ¿a qué le suena ese? Loci, locus, ¿verdad? Y la competencia ratione materie y ratione persone en el orden de relaciones internacionales no debe basarse por los estados contratantes en la condición de nacional o extranjera de la persona interesada en perjuicio de estas. Entonces son principios generales. Pero ahí continúa pues todo este código de derecho internacional privado, una exposición muy bonita. Habla sobre reglas de competencia penal, ¿verdad?, etcétera. Ese es el Lex Fori, y también nuestra ley del organismo judicial contiene preceptos relacionados con esto. Licenciado, disculpe, ¿qué artículos estaba leyendo? ¿De qué código? Código de Derecho Internacional Privado. Ajá, pero ¿qué artículos? 314 y 315. Y de ahí 341, ahí empieza todo lo que es competencia, todo ese capítulo. Pero también la ley de orden judicial contiene, dice, de lo procesal. La competencia judicial de los tribunales nacionales con respecto a personas extranjeras sin domicilio en el país y procesal. Y aquí nos dice, Lex Fori. Y el artículo 34 contiene la Lex Fori. El artículo 28 contiene la regla locus regit actum. Y el artículo 29, Lex Loci Celebrationis, que habla sobre las formalidades de forma y formalidades de fondo, respectivamente. Y también, aparte, nos habla la Lex Loci Executionis. ¿Dónde debe cumplirse? ¿Qué ley debe circunscribirse ahí? ¿Verdad? Territorialidad de la ley penal. ¿Ah? Esa es naturaleza de la ley penal, ¿verdad? Entonces, ya vimos los contratos, ¿ah?, locus regit actum. Los bienes, lex recitae. El proceso, lex fori. Ley penal, territorialidad.
Ya vimos, ¿verdad?, que la ley penal por excelencia es territorial. Es decir, que se aplica a cuántos se encuentran en el territorio de la República. Dos excepciones. En unas cuestiones es 3, es inaplicable, en otras se aplica extraterritorialmente y en otras es personal. ¿Cuándo es inaplicable? Bajo el estatuto diplomático. Estatuto diplomático. Es inaplicable. Extraterritorial, cuando son delitos que afecten al Estado. Por ejemplo, la falsificación de moneda, la falsificación de la firma del presidente, ¿verdad? Ahí, aunque no se cometa el delito en Guatemala, es perseguible por nuestra legislación. Y es personal, fíjense, en unos casos también puede ser personal, atendiendo a nuestra nacionalidad. Por ejemplo, usted o yo, nosotros como guatemaltecos, el delito de traición a la patria. Esa la cometemos en cualquier parte del mundo, cuando estemos nosotros confabulando contra Guatemala. No importa que estemos en la China, en Rusia, en Ucrania o en Estados Unidos o en México o aquí en El Salvador. Una vez estemos actuando contra nuestro país, en nuestra calidad de nacional, nos persigue, fíjense, nos persigue la ley penal en esta clase de delitos. Entonces, en esta clase sería como personal, atiende a la persona, a su nacionalidad, a su estado de nacional. Ese delito de traición a la patria, por ponerles algo, ¿verdad? Entonces, como ven, en esencia, en principio, la ley penal es territorial, pero en algunos casos que vimos es inaplicable. En otros casos se aplica aún fuera de las fronteras, aunque no se haya cometido el delito aquí, aunque los delincuentes no sean guatemaltecos, y en otras nos persiguen, ¿verdad?, en nuestra calidad de nacional. Perdón. Y autonomía de la voluntad. Ya saben que ciertos actos quedan suscritos a la voluntad de las partes. Ya vimos esas leyes personales, ¿verdad? Aquí dice ley de dominio judicial, dice el pacto de sumisión, dice el doctor Larios, ¿verdad? El artículo 31, pacto de sumisión, ¿verdad? Los actos y negocios jurídicos se rigen por ahí a que las partes se hubieran sometido. Y el 32, ¿verdad? Sometimiento voluntario. 31 y 32 de la ley de dominio judicial, ¿verdad? Autonomía de la voluntad. Y la ley personal para regir el estado y capacidad de las personas. Esto ya lo tenemos también en el artículo 24, ¿verdad? El estado y capacidad de las personas y las relaciones de familia se rigen por la ley de su domicilio. Esto tiene una relación directa con el artículo 7 del Código de Derecho Internacional Privado. Todo esto tienen que ir ustedes relacionándolo, ¿verdad? Cada estado contratante aplicará como ley personal la del domicilio, hay Guatemala, la del domicilio, la de la nacionalidad, otros países, ¿verdad?, principalmente los europeos, o cualquier otra que aplique o en el futuro vaya a aplicar, ¿verdad? El estatuto personal o la ley personal para el Estado y la capacidad de las personas. Y también tenemos el artículo, aparte es el artículo 27. Aparte del 7, tenemos también el 27 de la ley del Código de Derecho Internacional Privado, que dice, el artículo 27, la capacidad de las personas individuales se rige por su ley personal. Bueno, nos quedarían pendientes únicamente,
¿verdad? 2 temas. Los puntos de conexión y el estatuto personal, que acá sí lo dice, acá lo hemos estado tocando a lo largo del curso, solo es de una pequeña repasada, porque ese ya está, pues, ¿verdad? El estatuto personal, que es este que vimos últimamente, ¿verdad? El estatuto personal, el estado y la capacidad, ¿verdad? Y los puntos de conexión, que sería el último tema, previo al examen. Sin embargo, pues vamos hasta aquí, hasta estos puntos entraría al privado, ¿verdad? Los que nos faltan, que tenemos todavía la clase del martes 22. El examen pues va a valer 30 puntos, por si en caso, ¿verdad? Cualquier cosa que suceda, ¿verdad? Lo vamos a programar para las 20 horas, para 2 secciones simultáneamente, ¿verdad? Y van ustedes, pues, creo que ustedes ya hicieron clases conmigo, ¿verdad? Y ya saben, pues, el sistema que utilizamos, porque es el que más se adapta si nos meteríamos a cuestiones muy complicadas y cambiamos el formato, ¿verdad? Entonces el formato va a ser básicamente el mismo, ¿verdad? Entonces, si Dios lo permite, nos vemos el martes 22, ¿verdad? Para tener última clase, y si no, pues estos son los temas que entran para el examen, para el primer examen parcial. Les agradezco su atención, jóvenes, y así se van ustedes a su otra clase. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Se cuidan. Feliz noche, licenciado.